Muy bien, muy buenas noches con todos maestros. Estamos ahora miércoles 7 de la noche y vamos a continuar pues con este curso para Ascenso Docente 2024. Estamos nosotros con los conocimientos pedagógicos del área de ciencias sociales. Entonces, como nosotros vamos a observar, justamente estábamos viendo el temario, ¿no? Por aquí un segundo voy a compartir el temario del ascenso, está por aquí, que ya lo estábamos viendo. Entonces, tenemos nosotros 11 semanas de trabajo para poder ir reforzando justamente eh, todo lo que corresponde pues, a los conocimientos pedagógicos curriculares, a los conocimientos generales. Entonces, estas primeras 2 semanas vamos a abarcar conocimientos generales, ¿no? Conocimientos que dentro de nuestra práctica pedagógica siempre nosotros vamos desarrollando. El día de hoy vamos a empezar justamente con saberes previos, conflicto con la disonancia cognitiva, que son pues siempre temas, preguntas que vienen en el examen, una o dos preguntas, pero que es necesario pues que podamos dominar para no fallar en ninguna de ellas. Y luego vamos a completar con metacognición, con retroalimentación en la siguiente sesión y también con enfoques transversales. Ya a partir de la tercera semana nos daremos paso a cada una de las competencias, ¿ya? Entonces desarrollaremos la competencia uno, la competencia 2, la competencia 3 y en la última semana, la semana 11, haremos justamente un último repaso para poder estar listos para nuestro examen del mes de noviembre. Entonces, arrancamos el día de hoy, ¿no? Con el tema de saberes previos y conflicto cognitivo. Si bien vamos a ir viendo que a veces aparecen otras opciones, muchas de las formas de cómo se plantean las casuísticas se refieren a qué procedimientos debe hacerse o en todo caso, ¿no? Dónde se evidencia este propósito. Entonces, vamos a hacer primero un pequeño repaso sobre estos conceptos y luego ya vamos a ir viendo de manera rápida todas las pruebas de casuística. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien. Empezamos pues con la recuperación de los saberes previos y nos preguntamos pues, ¿qué son esos saberes previos? Podemos decir nosotros que son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe de los contenidos que se abordarán en la sesión, ¿no? Entonces justamente recordemos que ese es la parte inicial de todo nuestro proceso ¿no? Proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, que bueno, no solamente son conocimientos, son algunas creencias que puede tener, algunas nociones que puede tener, algunas vivencias que él puede, que él tiene sobre el tema que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, es importante. ¿Ya? Ahora, estos saberes se van a vincular con el nuevo conocimiento para que se puedan producir aprendizajes significativos. Entonces, algunas veces pueden ser erróneos, pueden ser eh, parciales, pero qué es lo que el estudiante utiliza para poder interpretar la realidad. Entonces, es importante que cuando se activan estos conocimientos, cuando los puedan comprender, van a poder luego ir aplicándolo, pues, ¿no? A un nuevo conocimiento y darle sentido, organizarlo correctamente, ¿no? De ahí viene justamente esta parte de los saberes previos, luego se va a seguir justamente del conflicto o de la disonancia cognitiva. Entonces, vamos a ir viendo justamente cómo se plantea dentro de las preguntas de casuística estos temas sobre saberes previos. Pero veamos un poquito más por ahí. ¿Cuáles son sus características, no? Por ejemplo, se construyen a partir de las experiencias que no de los estudiantes al querer explicar algún hecho o fenómeno cotidiano del mundo que los rodea, por ejemplo, ¿no? No siempre tienen un sustento físico, científico. En algunas ocasiones son explicaciones que cada quien genera para una mejor comprensión de algún hecho o fenómeno. También son resistentes al cambio a la vez que son persistentes en el tiempo. No siempre el estudiante eh, logra cambiar esa perspectiva que él tiene, ¿no? En algunos casos son conocimientos implícitos, es decir, que no que se manifiestan en lo que el estudiante dice o verbaliza, sino
en este caso, pues, lo que el estudiante espera que ocurra o puede predecir que va a ocurrir en en determinadas actividades. Entonces, ahora, ¿cómo se plantea esto? ¿Cómo se ha planteado las diferentes pruebas? Vamos a pasar a observar, pues, un bloque de preguntas, ¿no? Diferentes preguntas que se ha obtenido, en este caso de los diferentes exámenes de ascenso. Primero vamos a entrar un poco en los exámenes de ascenso, ¿ya? Entonces, vamos a compartir ahorita la pantalla del documento para tener claro esta idea, ¿ya? Vamos un ratito por acá, vamos a buscar el documento. También voy a tratar de enviar en todo caso los documentos de manera anticipada para que también ustedes puedan tener el documento eh, en casa. Entonces, ahorita te voy a subir el documento acá a través del chat del Zoom, pero también a partir de las siguientes semanas vamos a enviarlo a través del grupo de WhatsApp con unos 10, 15 minutos de anticipación para que lo puedan tener también en físico eh, en casa. Vamos a compartirlo primero acá. Ahora vamos a buscar el documento y lo procedemos a compartir. Ah, listo. Ya está. Ok, estamos enviando ya a través del chat del Zoom y también lo vamos a compartir ya en pantalla. A ver, muy bien. Ok, a ver, vamos a hacer diferentes tipos de preguntas, son varias, y vamos a ir viendo justamente el proceso de desarrollo de cada una de ellas, y luego vamos a ir viendo justamente qué características reconocemos rápidamente para poder reconocer las respuestas correctas en este tipo de preguntas. Porque esa es la idea, ¿no? Poder perfeccionar cada tipo de pregunta que va a venir en las pruebas de nombramiento y de ascenso, y de esa manera, pues, poder tener mayor práctica al momento de analizar las preguntas en la prueba nacional. Entonces vamos a empezar acá. Pregunta del ascenso 2018. Vamos a leerlo. Es la pregunta número 4. ¿Qué nos dice? Al inicio de una, y de esa manera vamos a ir trabajando, ¿ya? El objetivo es, pues, que nosotros podamos eh, ir acostumbrándonos nuevamente a los tipos de preguntas, a cada tipo de preguntas. O sea, vamos a tratar de enfocarnos en todos los tipos de preguntas que vienen. Por ejemplo, estamos viendo ahorita, hoy día, recojo de saberes previos y también lo que es el conflicto cognitivo. Luego vamos a complementarlos con los demás. Igualmente, cuando lleguemos a cada competencia, la vamos a ir agrupando por temas y justamente viendo las diferentes formas que se presentan las preguntas. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Eh, Pregunta 4 del ascenso 2018. Estamos revisando sí, justamente todas las pruebas de ascenso para ir viendo cómo se han ido plasmando estas preguntas. Y vamos a ver que en todos los exámenes de ascenso han venido las preguntas sobre tanto saberes previos como preguntas de conflicto cognitivo. Entonces, empecemos. Al inicio de una unidad de aprendizaje, cuyo propósito es que los estudiantes evalúen problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, la docente desea activar los saberes previos de los estudiantes. Acá está, aquí encontramos el propósito de la docente, ¿no? Activar los saberes previos de los estudiantes. Esencial. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el concepto de conflicto socioambiental? Ajá, aunque siempre en el caso de sociales es muy común que tengamos que tener un aspecto eh, digamos, pedagógico, como es en este caso los saberes previos, con un concepto netamente del área de sociales. En este caso estamos viendo la segunda competencia, lo que es conflicto socioambiental. Eso también lo vamos a definir, que es un conflicto socioambiental. Y acá nos está dando tres alternativas. A ver, primero vamos a analizarlo junto conmigo y luego también se va a empezar a dar minutos para que ustedes puedan ir desarrollando en casa y colocando las alternativas correctas dentro de
el chat, ¿ya? A ver, vamos a leer acá. Letra A, ¿qué nos dice? Reproducir en el aula una entrevista radial a un investigador sobre los impactos de la deforestación en la Amazonía. Luego pedir a los estudiantes que expliquen las ideas centrales de la entrevista y que expliquen cuáles son los problemas ambientales mencionados por el entrevistado. Letra B. Presentar en el aula un caso resuelto de conflicto socioambiental por el manejo del agua entre dos comunidades campesinas. Luego pedir a los estudiantes que identifiquen las posiciones de cada una de las comunidades involucradas y que describan cómo se resolvió dicho conflicto. Y la letra C nos dice, proporcionar en el aula diferentes diarios de circulación regional y nacional. Luego pedir a los estudiantes que seleccionen noticias que ellos consideren que están vinculados a conflictos socioambientales y que expongan las razones por las que se realizaron dicha selección, ¿no? Eh, Vamos a hacer el análisis acá. Tenemos tres alternativas y nos están pidiendo resolver cuál de las siguientes favorece más eh, para poder, en este caso, obtener saberes previos de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cómo desarrollamos en este caso? Recordemos que los saberes previos justamente son cómo se pueden activar, no solamente a través de preguntas, porque a veces se hacen a través de preguntas, pero en este caso eh, también se pueden hacer a través de secuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, el docente les ha dado un conjunto de actividades. Entonces, nosotros queremos justamente ver cuál de esas tres actividades que están en la pantalla favorecen más al desarrollo de los. Entonces, veamos. Tenemos la alternativa A primero, ¿no? Eh, ¿Qué dice? Reproducir en el aula una entrevista radial. Ya. Algo que siempre vamos a encontrar dentro de los saberes previos es que justamente nosotros vamos a buscar que evitar que se les dé información, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente ese tipo de información es lo que al estudiante pues le va a quitar justamente la oportunidad de que él pueda ir buscando los conocimientos que él ya conoce. Entonces, en ese aspecto, no sería favorable que el estudiante pueda recibir o pueda obtener un acceso a una fuente de información. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, veamos, la letra A que nos dice, ¿qué se le va a entregar al estudiante? Una entrevista radial, ya, de un investigador, ¿no? Sobre los impactos de la deforestación en la Amazonía. ¿Qué nos está diciendo aquí? Vamos a poner estas palabras acá de color rojo, vamos a resaltar, ¿ya? A ver, por ahí la llena maestra nos ha dado una respuesta. Pero justamente queremos también poder dar las pautas para poder encontrar o para poder hacer el descarte de este tipo de preguntas. Entonces, aquí, ¿cuáles son las ideas que nos están descartando? Por ejemplo, acá al estudiante se le está dando una entrevista radial y justamente no queremos nosotros brindarles información, porque si tú le brindas información al estudiante para que él pueda analizar dentro del proceso de saberes previos, entonces estamos evitando de que él utilice sus conocimientos previos, sus creencias, para poder iniciar este proceso de aprendizaje. Veamos, en el caso de la alternativa B, ¿qué nos está brindando en este caso? Nos está dando un caso resuelto de conflicto socioambiental por el manejo del agua entre dos comunidades campesinas. Ya. Y justamente aquí, ¿cuál es el punto? Nos está dando ya un caso resuelto, o sea, ya se ha dado todo el trabajo. Entonces, aquí también estamos brindando una información, o sea, ya le estamos dando todo lo que es el concepto ¿no? de un conflicto socioambiental. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la alternativa C, nos dice proporcionar en el aula diferentes diarios de circulación regional y nacional, ¿no? Nos dice
Luego, pedir a los estudiantes que seleccionen noticias que ellos consideren que están vinculadas a los conflictos socioambientales y que expongan las razones por las que realizaron dicha selección. O sea, le estamos dando al estudiante noticias, sí, pero en este caso, estas noticias no tienen información sobre lo que es directamente un conflicto socioambiental. Más bien, le estamos dando al estudiante la oportunidad de que él pueda elegir cuáles de esas noticias se vinculan. Entonces, el estudiante debe tener algún concepto previo, alguna concepción previa de lo que puede ser un conflicto socioambiental. De esa manera, y justamente luego se pide, y acá se pide que el estudiante exponga él las razones por las cuales se dio dicha selección. Entonces, de esa manera, estamos justamente observando de que en la letra C no se está dando información directa sobre el tema de conflicto socioambiental. Eso tiene que ser una pauta muy clave para nuestro todo tipo de desarrollo sobre este tipo de preguntas. Y lo vamos a confirmar, pues, en las preguntas posteriores, porque también tenemos varias preguntas, han venido muchas preguntas de este tema dentro de los diferentes exámenes de ascenso y en algunos también del examen de nombramiento. Entonces, en este caso, en la sería pues nuestra respuesta correcta, ya la letra C, ¿ya? Siempre la vamos a tratar de resaltar de color celeste. Y pues en este caso, le estamos dejando de color rojo la parte de la oración de la respuesta, de las alternativas que desvían, que se desvían del propósito que tiene la docente, que es en este caso activar los saberes previos. Bien, continuamos avanzando. Tenemos letra C, ya como respuesta. No hay que olvidarnos. ¿Por qué? Porque es la única que no está, el docente no le está proporcionando información al estudiante, información que termine de quitarle la oportunidad de que él pueda activar sus saberes previos. Vamos a continuar. Pregunta 37. Esta vez es del nombramiento, del penúltimo examen, 2022. ¿Qué nos dice? En el marco de una sesión de aprendizaje, en la cual los estudiantes van a explicar la relevancia histórica de las revoluciones liberales del siglo XIX en Europa, el docente busca recoger saberes previos respecto del concepto de revolución. Entonces, acá nos está dando ya una palabra clave, nos está dando como palabra clave la palabra revolución, que es justamente lo que el docente quiere. Y nos está dando también justamente un contexto, está buscando la relevancia histórica también. Eso es importante, este concepto de histórico es importante mencionar, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro del propósito del docente? Muy bien. Y acá nos están dando tres alternativas. Entonces, ahora sí vamos a dar un tiempo a los docentes para que pueda colocar su respuesta, pues de la pregunta 37, y podemos ir colocándolo en el chat. eh, Coloquemos la respuesta, vamos a dar un minuto para poder analizar cada una de las preguntas. Vamos a ser rápido para poder avanzar y desarrollar la mayor cantidad de preguntas el día de hoy. Ya tenemos bastantes preguntas que han venido sobre este tema. Entonces, maestros, damos un minuto para poder desarrollar esta pregunta 37.
A ver, maestro, vamos a desarrollar. Tenemos dos respuestas por aquí. A ver, veamos. Tenemos tres alternativas y justamente nos está pidiendo, en este caso, ¿no? Recoger los saberes previos, y acá nos puso, ¿no? La pregunta, buscar recoger, el docente busca recoger saberes previos respecto del concepto de revolución. Eso es lo que queremos. Ya tenemos que dejar bien claro que queremos vincularnos con el concepto de revolución. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas nos resulta, pues, más apropiada para dicho propósito, ¿no? Vamos a leerlo rápido. Tenemos letra A, pedir a los estudiantes que busquen información respecto del concepto de revolución, respecto al concepto de revolución. Luego solicitarles que mencionen cuáles son los principales aspectos que ayudan a identificar cuándo un proceso podría definirse como revolución. Bien. Luego nos dice letra B, pedir a los estudiantes que indiquen en qué territorios de Europa se desarrollaron las revoluciones liberales de 1848. Luego solicitarles que mencionen qué impactos políticos y culturales tuvieron estas revoluciones en Europa. Y luego, letra C, pedir a los estudiantes que mencionen algunos ejemplos de revoluciones ocurridas a lo largo de la historia. Luego solicitarles que expliquen por qué estos ejemplos serían considerados revoluciones. Y justamente esta parte tenemos que detallar, tenemos que tenerla clara. Miren, acá, en este caso se quiere recoger saberes previos, pero lo estamos señalando muy claro acá, respecto del concepto de revolución. O sea, no lo hacemos con respecto a otro, del tema en general. No solamente no queremos ver sobre las revoluciones liberales, sino del concepto de revolución. Y aquí viene, ¿no? La parte importante. A ver, en la letra A nos pide ya que busquen información, pero recordemos que en el caso de recojo de saberes previos no se puede buscar información. O sea, el estudiante puede hacer otras actividades, sí, pero ¿por qué tiene que buscar información sobre este concepto? No, queremos más bien nosotros recoger saberes previos sobre dicho concepto. No es que queramos nosotros que el estudiante busque información sobre lo que es revolución. Entonces, descartamos esta alternativa por este punto, ¿no? No queremos que busque información, por más que luego le pueda pedir, ¿no? Aspectos de cómo reconocer, ¿no? Un proceso como revolución, ya le hemos dicho que él busca información, por lo tanto, descartado como saberes previos. La letra B nos habla sobre territorios de Europa que se desarrollaron revoluciones liberales. Perfecto. Impactos políticos y culturales pudieran haber tenido, pero acá no estamos enfocándonos en las revoluciones liberales, sino lo que es el concepto de revolución principalmente. Entonces, claro, entonces ahí nos damos cuenta de que la letra A, pues la letra B tampoco sería la opción correcta. Lo que sí se genera en este caso es la letra C, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué es en este caso la letra C la alternativa más pertinente para recoger saberes previos? Uno, ¿no? Al estudiante no le estamos diciendo qué es el concepto de revolución. No le estamos dando ningún concepto que él pueda manejar. Le estamos pidiendo que él, según sus criterios, según el criterio que él tiene, que él pueda elegir algunos acontecimientos históricos y que los pueda, ¿no? Manifestar como revoluciones. Y justamente se le pide, más acá en la segunda oración nos dice, solicitarles que expliquen, ¿no? ¿Por qué serían estos ejemplos considerados como revoluciones? Entonces, el estudiante debe tener aquí un concepto previo de lo que es revolución para poder elegir diferentes acontecimientos en la historia. Entonces, justamente aquí se está buscando que el estudiante desarrolle, eh, busque sus conocimientos previos para poder, pues, entender el concepto de revolución. ¿Ya? Pero ya vamos viendo acá una pauta. Si bien nosotros ya conocemos lo que son el proceso de recojo de saberes previos, siempre hay que ir viendo dentro de las preguntas de casuística de qué manera se pueden descartar información. No siempre las palabras que dicen busquen información, las palabras donde se le entrega un documental, donde se le da un video, un texto al estudiante, pues orientado con la información directa que se está pidiendo, ya nos permite descartar rápidamente. Bien, avanzamos. Una segunda pregunta, una más. Tenemos varias preguntas de esto, vamos a hacer varias para luego pasar con lo que es que el conflicto cognitivo, ya que son los dos temas del día de hoy que nos vamos a centrar. Ya en la próxima sesión
trabajamos otros temas importantes como metacognición, retroalimentación, transferencia. Todo eso lo vamos a ir trabajando en esas primeras dos, tres sesiones, que son conceptos generales. Bien, pregunta 48. ¿Ya? Un docente se ha propuesto recoger, y nuevamente acá nos plantea, ya estamos justamente centrándonos en este tema. ¿Ya? El recojo de saberes previos de los estudiantes. Muy bien. Acerca del concepto de buenas prácticas ambientales. Entonces, ya tenemos el concepto en este caso de la segunda competencia, tenemos ¿no? En este caso el concepto pedagógico general que queremos saber, desarrollar, y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr dicho propósito? Entonces, nuevamente vamos a ver aquí tres alternativas, vamos a ver un poquito más grande. Vamos a dar un minuto para que podamos ir marcando la respuesta correspondiente a esta pregunta 48. ¿Ya? A ver, maestros, vamos a dar un minuto para esta pregunta. Muy bien, maestros. A ver, vamos a hacer rápido este análisis el análisis de esta pregunta sobre este tema. A ver, tenemos recojo de saberes previos, que es lo que estamos buscando, es el propósito del docente, y tenemos el tema que es buenas prácticas ambientales. Vamos rápido. ¿Qué nos dice la letra A? Pedir a los estudiantes que entrevisten a diversos miembros de la comunidad y les pregunten cómo creen que se puede promover buenas prácticas ambientales en la localidad. Luego solicitarles que comenten los resultados de su indagación. Letra B. Pedir a los estudiantes que elaboren un listado de las problemáticas ambientales más frecuentes en su región. Luego solicitarles que averigüen cuáles serían las buenas prácticas ambientales que ayudarían a afrontar dichas problemáticas. Y letra C. Pedir a los estudiantes que elaboren un collage en el que expresen lo que para ellos son las buenas prácticas ambientales. Luego solicitarles que expongan sus trabajos en el aula y que compartan en plenaria lo que quisieron representar. A ver, ya nos da una idea rápida el haber leído las alternativas, pero vamos a descartar ideas. Siempre es importante tener muy claro cuando una alternativa ya se desvía de la idea. En la letra A, ¿qué nos dice? Pedir a los estudiantes que entrevisten. Aquí viene un problema. Claro, recordemos que cuando el estudiante está entrevistando, significa que está recopilando información, recogiendo información de otras personas. Aquí, ¿a quiénes está entrevistando? A diferentes miembros de la comunidad. Y justamente la pregunta les dice, ¿no? ¿Cómo promover las buenas prácticas? Entonces, el estudiante ya no está buscando qué son buenas prácticas, sino va a recoger esa información de las personas de la comunidad. Por lo tanto, no está desarrollando justamente saberes previos, ¿no? Esto es parte de un proceso ya más posterior. Pero ya aquí le quita la idea de entrevistar
ya sale de el concepto de recojo de saberes previos. Letra B, pedirá a los estudiantes que elaboren un listado de las problemáticas ambientales más frecuentes en su región. Bien, hasta ahí puede haber problemáticas, interesante. Luego, solicitarles que averigüen cuáles serían las buenas prácticas ambientales. Ya, aquí también la palabra averiguar, ¿no? Ya nos quita la idea de saberes previos, porque estás dando al estudiante que investigue. Por lo tanto, ya no tiene no está buscando en lo que él ya conoce, sino estás dándole la alternativa de que él pueda buscar nueva información, que no es justamente lo que se busca con los saberes previos. En la letra C, que es la correcta, ¿no? Elaboren un collage. El estudiante está elaborando un collage en el que expresen para ellos, ¿no? Para que expresen lo que para ellos son las buenas prácticas ambientales. O sea, aquí es, según su concepción, el estudiante en un collage. No se le está pidiendo que investigue, no se le está pidiendo, no se le está dando información, sino queremos que, según lo que él cree, elabore un collage. Justamente es la alternativa que se vincula pues con lo que nosotros estamos buscando. Muy bien. Tenemos respuesta aquí. Y bien, también los maestros han dado con la misma respuesta. Entonces, es justamente estos conocimientos, digamos, generales, ¿no? Pedagógicos generales, son los que inician siempre las preguntas de nombramiento y de ascenso, ¿no? En este caso, ascenso siempre, las primeras preguntas de la prueba empiezan con estos conceptos pedagógicos generales, ¿no? Saberes previos, completo cognitivo, son los que más observamos al inicio. Avanzamos. Ascenso 2018. A ver, tenemos la pregunta 5. Vamos a leerlo rápido. Bien. Un docente desea activar los saberes previos. Nuevamente nos dice, tenemos bastantes preguntas, han venido en las pruebas de ascenso. Eh, Saberes previos de los estudiantes respecto a la relación entre los procesos de migración y de crecimiento urbano. Ya, y nos ha dado también el concepto, en este caso el tema, ¿no? En la segunda competencia que nos ha venido, proceso de migración y de crecimiento urbano. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? Vamos a dejar en pantalla. Ahí está. Sabemos que saberes previos y sabemos que estamos hablando sobre procesos de migración y crecimiento urbano. Entonces nos dice, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para el logro de este propósito? ¿Ya? Vamos a ver también un minuto para el desarrollo de esta pregunta 5 del ascenso 2018.
Muy bien, a ver, vamos por acá. Vamos a desarrollar esta pregunta número 5. ¿Qué nos dice? Letra A nos dice solicitar a los estudiantes que desde su vida cotidiana mencionen evidencias de movilidad poblacional rural. Luego pedir a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué migran las personas a las ciudades? ¿Están preparadas las ciudades para recibir a los migrantes? La letra B nos dice, solicitar a los estudiantes que interpreten información acerca de las características demográficas de una ciudad. Luego pedir a los estudiantes que respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuál es su composición poblacional? ¿De dónde son los migrantes que han llegado en la última década? Letra C nos dice, solicitar a los estudiantes que apliquen un cuestionario a sus familiares que hayan migrado. Luego pedirles a los estudiantes que respondan a partir de esta información las siguientes preguntas. ¿En qué año migraron sus padres y abuelos? ¿En qué ciudades se establecieron en el transcurso de sus vidas hasta la actualidad? Listo, acá tenemos, recordemos que el tema es proceso de migración y crecimiento urbano, ¿no? Entonces queremos justamente ir viendo ese proceso de migración desde el espacio rural hacia el espacio urbano. Pero siempre veamos muy claro las preguntas, las alternativas. Por ejemplo, vamos a ver la letra C. ¿Qué nos dice? Solicitar a los estudiantes que apliquen un cuestionario. La palabra aplicar un cuestionario significa que estamos buscando información, pero esto es incompatible con el tema de saberes previos, cuando la información se va a vincular directamente sobre el tema que nosotros queremos desarrollar. Entonces, si le estamos pidiendo un cuestionario al estudiante, que elabore un cuestionario, que aplique un cuestionario a sus familiares, le estamos dando información sobre el proceso de migración, ¿no? Entonces, ahí nos desvía esta parte nos desvía del propósito de recoger los saberes previos. Y en el segundo nos dice lo mismo, ¿no? La letra B nos dice lo mismo. Interpreten información. Entonces se le está dando información al estudiante, por lo tanto, este estudiante ya no puede acceder a sus saberes previos, sino que le estamos diciendo, interpreta esta información sobre las características demográficas de una ciudad. Entonces, ahí se va perdiendo. Son palabras que nos permiten, digamos, descartar rápidamente la alternativa a la B y la alternativa C. Pero veamos la alternativa A. ¿Qué nos dice? Solicitar a los estudiantes desde su vida cotidiana, o sea, desde su propia vivencia. Recordemos que los saberes previos no solamente son conocimientos, también son vivencias. Mencionen evidencias de la movilidad poblacional rural, o sea, que él puede hablar que tiene un familiar, que tiene un conocido, que se ha ido ¿no? Del espacio rural, del campo donde él vive, de la comunidad, en este caso, pues, rural, ¿no? Del centro poblado. Y luego le pregunta, ¿no? Pedir a los estudiantes que respondan, ¿por qué miran las personas, ¿no? Si están preparadas las ciudades para recibir, justamente lo que estamos viendo con el concepto que se quiere, con el concepto con el cual se quiere trabajar. Pero no se le está dando ninguna información, no se le está pidiendo que recopile información, sino que lo haga desde sus propias vivencias. Y aquí le vamos a resaltar justamente esa partecita porque es la que nos está ayudando a identificar de manera más precisa esta parte de saberes previos. Entonces, listo. Tenemos claro aquí la respuesta a la letra A. Muy bien, tenemos ahí, estas son preguntas generales, pero que es importante reforzarlas para no fallar en ninguna de ellas. Pregunta 6, también estamos ahí. Tenemos bastantes, vamos a avanzar un poco más rápido. Ya vamos a hacer uno cada 2 minutos, ya para poder tenerlas claras. A ver, pregunta 6. El propósito de un docente es activar los saberes previos de los estudiantes acerca de las causas que explican los cambios de la delimitación territorial del Perú en el siglo XX. Ya acá tenemos concepto general, lo que es un conocimiento pedagógico general, saberes previos, y nos está dando aquí el, el, el tema netamente del áreas sociales, ¿no? Delimitación territorial en el Perú en el siglo XX. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es adecuada para activar los saberes previos, nuevamente, ¿no? En los estudiantes. Entonces, tenemos aquí eh, estas tres alternativas y vamos a desarrollarlas. Vamos a dejar también 1 minuto en esta oportunidad para poder
desarrollar, pero lo desarrollamos también bastante rápido. Creo que ya tenemos muy claro cómo identificar preguntas sobre saberes previos. Entonces, vamos a dar solamente un minuto. A ver, vamos a desarrollar rápido esta pregunta número 6. ¿Qué nos dice? Explicar cambios en la delimitación territorial, ¿no? Queremos recoger saberes previos. Letra A, entregar a los estudiantes un mapas del Perú de 1877 a 1900 y de 1913. Luego pedirles que identifiquen las diferencias que muestran estos mapas respecto a los límites del territorio peruano y que respondían por qué creen que existen dichas diferencias. La letra B nos dice entregar a los estudiantes fragmentos del Tratado de Lima que reincorpora el departamento de Tacna al Perú. Luego pedirles que analicen sus principales cláusulas y que respondan cuáles fueron los principales acuerdos a los que se llegó en dicho tratado. Y la letra C nos dice entregar a los estudiantes un texto en el que se presentan las ideas de dos geógrafos respecto a los cambios en los límites territoriales del Perú. Luego pedirles que reconozcan las perspectivas de cada uno de ellos y que respondan porque es importante considerar ambas perspectivas. Ya, aquí tenemos muy claro lo siguiente, ¿eh? Acerca de las causas. Me faltó resaltar un poquito las causas que explican los cambios de la delimitación territorial. O sea, queremos que el estudiante pueda justamente encontrar esa idea, ¿no? Saberes previos sobre eso. Pero, a ver, veamos. Letra A nos dice, se le está dando mapas a los estudiantes de 2 años y se les pregunta, ¿no? Que identifiquen diferencias entre estos mapas con respecto a los límites, ¿no? Del territorio peruano, del territorio nacional, y que respondan por qué creen estas diferencias. Ya, aquí sí hay una idea. Se les está entregando mapas, sí, mapas del Perú, pero estos mapas no te van a, no le estamos dando la información directa que, que fue lo que ha pasado. Por el contrario, estamos utilizando estos mapas para poder activar los saberes previos del estudiante, porque no se le está diciendo, mira, estos mapas ya te explican qué cambios se ha generado y por qué. No, sino le estamos pidiendo más bien que ellos observen y que luego vean el por qué ha habido esos cambios, pero no se le estamos diciendo de que el estudiante no se ha dado información directa sobre este tema, a diferencia de las otras dos, ¿no? Por ejemplo, los fragmentos de
del Tratado de Lima. Ya le estamos explicando, en este caso, el motivo por el cual eh, hubo un cambio territorial, ¿no? Le estamos diciendo, en este caso, pues, la reincorporación de Tacna al Perú ha sido un cambio en el aspecto de la delimitación territorial, ¿no? Entonces, ahí ya estamos perdiendo fuerza. Igualmente en el caso de la letra C, porque se le está entregando al estudiante un texto, ¿no? De dos geógrafos sobre este cambio territorial. Entonces, ya le estamos dando información, inclusive eh, luego se va a pedir que él reconozca la perspectiva, pero se le está dando la información, que es lo que queremos evitar. Entonces, marcamos la letra A, porque aquí sí, si bien se le está entregando mapas del Perú de estos años, no se les está dando una información clara sobre lo que son los cambios. Más bien, estamos utilizando estos mapas para que el estudiante pueda, a través de ellos, expresar sus saberes previos. Entonces, no siempre brindar información digamos, te permite decir que no son saberes previos, sino también hay que ver la manera en la cual se les está brindando. ¿Ya? Avanzamos. Vamos un poco más rápido. Pregunta 55. Estamos en el ascenso 2019. ¿Qué nos dice? Un docente ha previsto recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de desarrollo sostenible. Ya tenemos acá el concepto rápido. Luego nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de desarrollo sostenible? Entonces, acá tenemos muy claro, desarrollo sostenible y saberes previos. Y tenemos tres alternativas en este caso, ¿ya? Vamos a también dar de manera rápida eh, un minuto para desarrollar esta pregunta. Vamos rápido, tenemos que desarrollar muchas preguntas más. A ver, le dejamos solamente un minuto. También lo voy a desarrollar un poco más rápido. A ver, listo. Acá, esta pregunta es muy parecida con la pregunta anterior que hemos visto. Recordemos que las alternativas son bastante semejantes, sino que solamente le han cambiado el tipo, el concepto, ¿no? Si vemos justamente cómo eh, estamos observando aquí, lo han acomodado. Miren, es muy parecido al anterior, ¿no? Por ejemplo, acá se está asemejando con lo que es la entrevista a la comunidad, pero anteriormente no se enfocaba sobre desarrollo sostenible, sino se estaba enfocando en conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, esta es la misma la misma forma de desarrollo. En la letra A también nos dice, ¿no? Un listado de problemáticas y luego nos dice, pero nos agregan acá solamente, ¿no? La palabra del desarrollo sostenible. Y lo habíamos visto también en la parte anterior, ¿no? Y justamente la respuesta anterior también iba sobre el aspecto del collage, ¿no?
en el cual en el collage ellos tienen que exponer el por qué han considerado ellos estas imágenes para hablar de desarrollo sostenible. Miren que estas preguntas, si bien a veces el ministerio suele repetir bastante en la forma en cómo los plantea, entonces ya rápidamente nos puede facilitar el tiempo en el desarrollo de las actividades, ¿ya? Ya hemos visto esta pregunta muy parecida a la anterior, sino que cambiaba sobre el concepto que hemos visto, ¿no? Entonces, dejamos acá. Acá si descartamos lo que es entrevista, acá no estaba tan claro, no se idea. Por ejemplo, si pedimos estudiantes que elaboren un listado de problemáticas ambientales más en su región, le explicarles cómo estas afectan las condiciones de vida de la población y el desarrollo sostenible, pero no estamos entrando en lo que es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Eso sí se evidencia en la alternativa B. Vamos rápido. A ver, pregunta uno. Y con esto ya cerramos esta pequeña parte. Vamos a avanzar un poquito rápido, dos, tres preguntas más para pasar a conflicto cognitivo. Ya, en una sesión de aprendizaje en la que se tiene como propósito que los estudiantes expliquen la relevancia histórica de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, este es el tema general, el docente busca recoger los saberes previos. Entonces acá tenemos claro, nuevamente, saberes previos. ¿Qué nos dice? ¿No? Respecto al concepto de rebelión. Esta es bastante parecida con la que hemos visto, pero lo vimos nosotros con el concepto de revolución hace un rato. Pero ahora nos piden concepto de rebelión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para recoger los saberes previos de los estudiantes respecto al concepto de revolución? A ver, maestros, tenemos acá tres alternativas: letra A, letra B, letra C, justamente sobre este concepto. Vamos a dar también un minuto y vamos a responderlo también, ni bien pase el tiempo. Muy bien, a ver, tenemos esta pregunta bastante semejante a la anterior. Recordemos que la anterior nos decía palabra revolución. Y acá queremos recoger saberes previos con respecto al concepto de rebelión. O sea, no queremos trabajar las rebeliones en sí, las rebeliones indígenas, sino queremos solamente centrarnos en el concepto de rebelión. Entonces, eso nos va a ayudar. Siempre es importante. Y las preguntas muchas veces hay palabras que nos dicen bien claro, y si no las consideramos, pues esas nos terminan desviando de la alternativa correcta. Entonces acá nos dice rebelión. Letra A, pedir a los estudiantes que busquen información acerca eh, del concepto de rebelión, pero acá ya nos dice la palabra buscar información. Ya, no queremos nunca en saberes previos que el estudiante busque información acerca de la rebelión, ¿no? Eso ya nos descarta rápidamente la letra A. Letra B nos dice, pedir a los estudiantes que indiquen cuándo se desarrolló la rebelión liderada por Tupac Amaru II. Luego solicitarles que mencionen qué impactos políticos y culturales tuvo esa rebelión en el virreinato del Perú. Perfecto, la idea está muy bonito, pero no estamos centrándonos en el concepto de rebelión, sino nos estamos centrando
en la rebelión de Tupac Amaru II, que tampoco es el propósito. Si bien el estudiante eh, está hablando de la rebelión de Tupac Amaru y nosotros estamos desarrollando justamente como propósito que se explique la relevancia histórica de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, pues no estamos centrándonos en los saberes previos, sobre todo el proceso de la rebelión de Tupac Amaru II, sino solamente sobre el concepto de rebelión. Entonces, eso la letra B no nos facilita, ¿no? Lo que sí nos facilita en este caso sería la letra C, ¿no? Pedir a los estudiantes que mencionen algunos ejemplos de rebeliones ocurridas a lo largo de la historia y luego solicitarles que expliquen por qué estos ejemplos serían considerados rebeliones. Ese es un tema aparte es clave, ¿ya? Entonces, ahí tenemos muy claro que la letra C sería nuestra respuesta correcta. Muy bien. Avanzamos, pero estamos viendo muy bien claro cómo se van planteando algunas preguntas. Por ejemplo, uno de los distractores dentro de las preguntas sobre saberes previos es que descolocan el propósito del docente arriba, te generan un campo más amplio, ¿no? En este caso, las rebeliones indígenas, pero luego te dicen, te centran los saberes previos en un concepto clave, como el caso de la rebelión. Entonces, una pregunta carece de fundamento de lo que es saberes previos, porque le estamos brindando información, pero la otra parece correcta, pero se está centrando en un aspecto específico y no en el concepto como tal, lo que sí se ha pedido en la pregunta. Entonces, el maestro siempre hay que tener mucho cuidado con el momento de leer las preguntas que se plantean, porque esas preguntas son necesarias. Tenemos que tener muy claro qué es lo que se está buscando, ¿no? Acá es saberes previos sobre el concepto de rebelión, y eso, eso nos permite, digamos, ya no considerar a la alternativa B. Avanzamos, muy rápido. 36. ¿Qué nos dice? Al inicio del proyecto, la docente busca recoger saberes previos. Y ajá, miren aquí, nuevamente nos dice sobre un concepto. En este caso, el concepto es desastre. La palabra desastre va a ser el concepto con el cual nosotros queremos trabajar. Y nos dice, cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de este propósito? A ver, dejamos en pantalla nuevamente un minuto, vamos a desarrollarlo rápido y luego vemos la respuesta. Debe ser bastante sencillo, ¿ya? Acuérdense de eso. Como se tiene que vincular netamente con el concepto de desastre, no a otro aspecto. Muy bien, maestros. A ver, aquí tenemos que hacer el análisis. Veamos. Letra A, ¿no? ¿Qué nos dice? Primero, presentar a los estudiantes varias definiciones del concepto de desastre. Luego, explicarle cómo los factores naturales y sociales inciden en el origen de los desastres. Y por último, pedirles que elijan la definición que mejor explique la relación entre estos factores. Bien, pero queremos el concepto de desastre es sobre el cual queremos nosotros recoger saberes previos. Entonces, si les estamos facilitando a los estudiantes diferentes definiciones sobre el concepto de desastres, ya les estamos quitando la posibilidad de que ellos eh, desarrollen los saberes previos. Obviamente, acá ya se les está dando el concepto de desastre.
Entonces el estudiante ya no va a tener cómo poder recurrir a algunos conocimientos que él ya poseía. Letra B, ¿no? Entregar a los estudiantes una serie de imágenes. Miren, se les está entregando imágenes, se les está entregando información, pero no directamente sobre el concepto de desastres, sino se está dando información en la cual muestran amenazas y se muestran condiciones de vulnerabilidad de una localidad. Y luego les preguntan a ellos, ¿no? Que les piden a ellos que seleccionen imágenes con el cual se vincula el concepto de desastre y por último se les pide que expliquen las razones de su selección. Entonces, aquí el estudiante sí va a estar desarrollando el concepto de saberes previos. Ahora, veamos en la letra C también cómo descartamos que se le ha brindado un extracto de un documental acerca de los desastres, ¿no? Entonces, ya le está dando información sobre qué es un desastre, cosa que es algo que nosotros sabemos que no se le debe de desarrollar, de dar dentro de un proceso de recojo de saberes previos, ¿no? Entonces descartamos la alternativa C también porque se le está dando información y eso nos ayuda a descartar dicha alternativa. Bien, avanzamos. Una siguiente. Ya de acá cerramos porque de aquí ya venimos con lo que es conflicto cognitivo. Ya, vamos a usar estas últimas dos preguntas bastante rápido. Pregunta 11. ¿Qué nos dice? Durante el inicio de una sesión de aprendizaje, ¿no? El docente busca recoger saberes previos, también nuevamente nos dice, recoger saberes previos sobre, en este caso, pues el tema histórico, que es el proceso de independencia del Perú en el siglo eh, XIX, ¿ya? Y nos plantean alternativas. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas permite el logro del propósito de la docente, del docente en este caso? Tenemos tres alternativas muy claras, ¿ah? Sobre el proceso de independencia. No estamos yendo a otro aspecto, solamente el proceso de independencia. Entonces, maestros, colocamos en el chat. Podemos colocar siempre, tenemos que colocar esas alternativas ya en el chat para ir viendo si estamos correctos o si es que todavía hay que evaluar en qué aspecto nos estamos equivocando. ¿Ya? Siempre coloquemos. A ver, vamos rápido a esta pregunta. ¿Qué nos dice? Proceso de independencia. Queremos recoger saberes previos sobre el proceso de independencia en el Perú. Letra A nos dice solicitar a los estudiantes que averigüen los principales aspectos de la organización del Estado peruano que apareció con el proceso de independencia. Luego preguntarles cuáles de esos aspectos son similares a las características actuales del actual Estado peruano. Letra B, mostrar a los estudiantes una lista de las consecuencias políticas y económicas del proceso de independencia del Perú. Luego preguntarles cuáles de esas consecuencias representan un cambio respecto del periodo virreinal. Y la letra C nos dice, pedir a los estudiantes que mencionen cuáles son las imágenes y nociones, ¿no? Que asocian al proceso de independencia del Perú. Luego preguntarles por qué asocian con la independencia del Perú estas imágenes y nociones. Bien, entonces en este caso vamos a ver de qué manera desarrollamos esta pregunta. A ver, por aquí.
Eh, ¿Qué nos dice? Proceso de independencia del Perú. La letra A nos dice ya aspectos de las, no se centra directamente como un conocimiento previo del proceso de independencia, sino se está centrando ya en la organización del Estado peruano. Pero nosotros no queremos ver netamente ¿no? La nueva organización del Estado peruano tras la independencia, sino solamente queremos ver nosotros las nociones, ¿no? Saberes previos con respecto a este proceso. Entonces, descartamos eso aquí, porque esta alternativa A se está centrando, pues, en un aspecto diferente, que es la organización del Estado peruano, ¿no? Como parece. Y inclusive lo está comparando con el Estado peruano actual. Cosas que nosotros sabemos que no estamos centrándonos en la parte, ¿no? Como el propósito que tiene el docente. La letra B nos habla de consecuencias del proceso de independencia, pero recordemos que las consecuencias, pues, es un proceso posterior, ¿no? No queremos llegar a ello con los saberes previos, solamente queremos que el estudiante pueda ver a qué asocia, qué sabe él sobre la independencia del Perú. Entonces, él podrá recordarse algunos acontecimientos de San Martín, por ejemplo, o inclusive algunas rebeliones que se pueden haber dado tiempo antes. Entonces, eso es saberes previos. No estamos dando información, no estamos centrándonos en aspectos más específicos, sino en algo más general sobre el proceso de independencia en nuestro país. Y vamos a ver a la última pregunta sobre saberes previos, para luego pasar a lo que es conflicto cognitivo. ¿Qué nos dice? Los estudiantes van a iniciar el reconocimiento de las dinámicas que ocurrieron en las áreas verdes de la localidad. Como una primera actividad, la docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes respecto a estas dinámicas, o sea, dinámicas en las áreas verdes de la localidad sería su tema. Y estamos buscando también aquí hablar sobre los saberes previos, ¿no? Acá está, saberes previos, está acá, recoger saberes previos. Entonces tenemos aquí, bien claro, saberes previos y dinámicas en las áreas verdes de la localidad. Y acá nos dicen cuál de las siguientes acciones pedagógicas sería más adecuada para este propósito. Vamos a dejarlo también en pantalla un minuto y desarrollamos esta última pregunta sobre el recojo de saberes previos para pasar ya una vez al tema de conflicto cognitivo. Bien, a ver, veamos esta última pregunta, rápido. ¿Qué nos dice? Queremos reconocer las dinámicas en las áreas verdes de la localidad. ¿Qué nos dice? Letra A. Mostrar a los estudiantes un reportaje acerca de la historia de algunas de las áreas verdes más emblemáticas de la localidad. Luego pedirles que señalen los cambios que más les han impresionado. Por último, pedirles que redacten un texto explicando aquellos cambios más radicales ocurridos en las áreas verdes de la localidad. B. Pedir a los estudiantes que enumeren qué elementos de las áreas verdes de la localidad que más le llaman la atención. Luego pedirles que pregunten a sus familiares si dichos elementos han cambiado o no a través del tiempo.
Por último, pedirles que elaboren un organizador gráfico a partir de la información recabada. Y la letra C, entregar a los estudiantes un conjunto de fotografías que muestran las áreas verdes de la localidad en la actualidad. Luego pedirles que comenten cómo creen que lucían estas áreas verdes en el pasado. Por último, pedirles que en plenarias discutan por qué habrían ocurrido estos cambios en el paisaje de las áreas verdes. Muy bien, a ver, eh, eh, esta pregunta es interesante. ¿Por qué? A ver, vamos a encontrar. Acá se les ha pedido a los estudiantes que vean un reportaje, ¿no? Un reportaje acerca de la historia de las áreas verdes más emblemáticas de la localidad. Listo. Pero en la letra B, ¿qué nos dice? Enumeren las áreas verdes que encuentran. Ya. Luego les pide que pregunten a sus familiares si dichos elementos han cambiado a través del tiempo. Y luego les piden un fotográfico. En la letra C, se les brinda un conjunto de fotografías que muestren las áreas. O sea, en las tres alternativas se le está dando, ¿no? Una acción para que él pueda tener información. Pero ojo, que tenemos que encontrar, diferenciarlas, ¿ya? La letra A nos dice reportaje acerca de la historia de algunas de las áreas verdes más emblemáticas. O sea, ya le estamos dando qué ha pasado con las áreas verdes. Porque en este reportaje entendemos que se va a decir cómo eran en el pasado y cómo han sido en el presente. Entonces ya le estamos dando información acerca de las dinámicas, de los cambios que han ocurrido en las áreas verdes. En la letra B también le dicen, ¿no? Que él vea las áreas verdes que más les llaman la atención y luego les pide que ellos pregunten a sus familiares si han cambiado o no a través del tiempo. Entonces también allí se le está dando la oportunidad de que los familiares les indiquen cómo se ha cambiado estas áreas verdes. Pero en la letra C no. Aquí está, y aquí encontramos la diferencia, ¿no? Porque sí se le está dando un conjunto de fotografías, pero nos está dando fotografías en la actualidad, muy diferentes si le diéramos fotografías en la época anterior, ¿no? Entonces ya le permitiría él identificar rápidamente las dinámicas. Pero acá no, solamente se les da en el presente. Entonces luego dice, ¿cómo creen que ellos se verían en el pasado? Entonces estamos justamente yendo a que el estudiante pueda pensar seguramente habrá tenido mayor cantidad de, de vegetación, ¿no? Mayor cantidad de áreas verdes en la localidad. Y luego pensar justamente el por qué ha cambiado. Entonces, no se le brinda una información directa sobre el cambio, sino se le está dando las imágenes como pues un elemento sobre el cual él pueda activar sus saberes previos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos muy claro esta parte. Ahora, vamos con el tema eh, de conflicto cognitivo. A ver, vamos por acá. ¿Qué es el conflicto cognitivo, no? Vamos rápido. Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce cuando se enfrenta el estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos, que puede tener diferentes intensidades, ¿no? Provoca en el estudiante la imperiosa necesidad de hacer algo por resolver la situación que le produjo tal desequilibrio. Y bueno, es un poquito bastante semejante con el término de disonancia, sino que ¿no? Vamos a recordar que esto varía según el autor, el término, ¿no? Festinger define cómo hay disonancia cognitiva cuando las personas se ven haciendo cosas que no encajan en sus conocimientos o dando opiniones que no casan con otras opiniones que mantienen. Es importante en este aspecto porque los seres humanos desean la coherencia en sus cogniciones. Entonces no les es fácil entender algo que no cuadre. Las inconsistencias psicológicas crean disonancias. Y la disonancia es un estado de aversión que lleva a la persona a realizar acciones con efectos mesurables, ¿no? Por último, la disonancia motiva los esfuerzos para conseguir la coherencia y los esfuerzos para reducir la disonancia. Por ejemplo, ¿cómo se suelen plantear casos de disonancia cognitiva, de conflicto cognitivo en las preguntas? No son necesariamente a través de preguntas, si bien es cierto que en la mayoría de los casos lo vamos a ver a través de preguntas, también vamos a ver que este conflicto cognitivo se puede desarrollar también a través de una serie de actividades que el docente puede proponer al estudiante. Entonces, cuando vamos a ver ahora en las preguntas de nombramiento docente, justamente a continuación vamos a poner en pantalla, vamos a ver que estas se pueden manifestar a través de preguntas
o a través de actividades que el docente pueda proponer, ¿ya? Pero la idea, justamente cuando desarrollemos conflicto cognitivo, ¿cuál es la idea? Que el estudiante pues cuestione la afirmación inicial. Vamos a ver cómo se plantea una pregunta típica de conflicto cognitivo, ¿no? O el siguiente ejemplo. Veamos. ¿Qué nos dice? Un docente se encuentra dialogando con los estudiantes acerca del cambio climático y sus efectos sobre la agricultura. Este es el tema sobre el cual se está hablando, de amarillo. Cuando el docente pregunta qué acciones pueden realizar las sociedades frente a esta problemática ambiental, un estudiante afirma. Y lo primero que siempre vamos a ver en este tipo de preguntas es la afirmación del estudiante. Y hay que tener muy claro lo que el estudiante está colocando, porque acá es la parte importante. Con el cambio climático, las posibilidades para el desarrollo de la agricultura son nulas. Y acá hay una palabra clave, lo que el estudiante está diciendo. El estudiante dice que las posibilidades son nulas, o sea que no hay ninguna posibilidad de que el desarrollo de la agricultura se dé. Ojo, es importante tener muy claro lo que el estudiante está manifestando porque justamente el conflicto cognitivo tiene que ir en contra de esta idea que el estudiante está teniendo. O sea, el estudiante está seguro de ese caso y tenemos que cuestionar. Entonces nosotros vamos a ver las alternativas. Siempre hay una o dos que refuerzan y solamente hay una que cuestiona de manera total lo que el estudiante ha dicho. ¿Qué dice? Varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, el docente desea diseñar una actividad utilizando diversos recursos para generar conflicto cognitivo en los estudiantes. Entonces, aquí está muy claro. No se está haciendo a partir de preguntas, sino lo va a plantear a través de un conjunto de actividades. Y veamos, de acuerdo al propósito del docente, cuál de los siguientes recursos es pertinente que incluya en esta actividad. Vamos a poner acá las tres alternativas. Es un poquito grande. Ahora sí. Ya. A ver, maestros, vamos a leer estas tres alternativas y colocamos la respuesta correcta. Y vamos a analizar también justamente a una vez que pase ese minuto, minuto y medio sobre esta alternativa, esta pregunta. Damos el tiempo. A ver, maestros, vamos a desarrollar esta pregunta. ¿Qué nos ha planteado la pregunta? Tenemos un enunciado inicial del estudiante. Nos dice que
con el cambio climático, las posibilidades para el desarrollo de la agricultura son nulas, es lo que nos ha dicho el estudiante. Y justamente sobre esa intervención, sobre ese comentario, eh, queremos trabajar el conflicto cognitivo. Entonces tenemos muy claro, posibilidades son nulas para el desarrollo de la agricultura. ¿Qué nos dice la letra A? Y lo estamos haciendo a través de una actividad. Un caso en el que se describe que en el contexto del cambio climático, el cultivo del cacao nativo está siendo afectado por plagas y enfermedades que son producto de la variabilidad climática. Asimismo, se indica que ello ocasiona pérdidas económicas muy severas y representa una amenaza para la subsistencia de la población rural en las zonas cacaoteras del departamento de Piura. A ver, pregunto yo, ¿esta relativa a está reforzando o está cuestionando lo que el estudiante ha mencionado de que no hay posibilidades para la agricultura con el cambio climático? Porque él dice que son nulas y acá estamos diciendo que el cacao se ha visto afectado, por lo tanto carece de posibilidad de poder desarrollarse, como no, este tipo de producto. Entonces está reforzando, ¿no? Está reforzando. La letra A refuerza la afirmación del estudiante, entonces no sería la alternativa. Letra B, queremos que cuestione, conflicto cognitivo es cuestionar la actividad del docente, ¿no? Lo que ha propuesto el estudiante es hacerle dudar de lo que él ha dicho. Letra B, un caso en el que se describe que la papa dulce se produce cada vez más a mayor altitud, pues antes se obtenían a una altitud máxima de 3.600 metros sobre el nivel del mar, pero ahora se puede sembrar hasta los 4.000, ¿no? Donde previamente solo se cultivaba papa amarga. Asimismo, se indica que el cultivo de esta última se ha desplazado por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar a lugares donde solo crecían pastos naturales. Y la letra C nos dice un caso en el que se describe que desde hace algunas décadas se ha podido apreciar la progresiva declinación productiva del algarrobo en la costa norte del Perú como consecuencia del cambio climático. Asimismo, se indica que esta situación representa un reto que nos invita a la planificación de la producción agrícola basada en la adaptación de la producción y la demanda de consumidores. A ver, maestros, tenemos que hacer, vamos a tener una eh, observación lenta. Vamos a ver acá. ¿Qué nos ha dicho, no? ¿Qué nos dice? Eh, tenemos que ver que cuestione. Recordemos, miren acá, el estudiante ha dicho que no hay posibilidades, o sea, que las posibilidades son nulas. Vamos a ponerlo todo mejor de negrita. Las posibilidades para el desarrollo de la agricultura son nulas. Entonces, la letra A nos dice que el cultivo del cacao está siendo afectado por plagas y enfermedades que son productos de del cambio climático, de la variabilidad climática. Entonces, esto de aquí cuestiona o reafirma lo que el estudiante está diciendo con respecto a que las posibilidades de la agricultura son nulas. Está reafirmando, está reforzando lo que él dice, porque él dice que no se puede, y el cultivo de cacao, acá lo menciona, que se ve afectado. En el caso de la papa, ¿qué nos dice? Que la papa que antes se cultivaba solo hasta 3.600, ahora se obtiene, ¿no? La papa se obtiene cada vez a mayor altitud, que se puede sembrar hasta los 4.000. En este aspecto, está contradiciendo, miren, porque si él dice que es malo, pero acá dice que la papa ahora crece a mayor altitud, o sea que estas comunidades que estaban por encima de los 3.600 y que antes no podían cultivar papa, ahora sí pueden cultivar papa, ahora sí pueden tener ingresos en este aspecto, inclusive hasta los 4.200 si se habla de la papa amarga. Y en la letra C nos dice progresiva declinación productiva, o sea que en este caso la producción de algarrobos se ha visto perjudicada debido al cambio climático. Ojo, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Recordemos que siempre todas las actividades que vienen con referencia a conflicto cognitivo, que es lo que estamos desarrollando ahora, hay que tenerlo muy claro, es que
se cuestione, eh, se contradiga lo que el estudiante ha planteado. Y esta parte es lo que el estudiante ha planteado. Entonces tenemos que contradecirlo. ¿Cuál es la única alternativa que contradice? Es la letra B, porque la letra B dice, si antes la papa crecía hasta 3.600, ahora crece hasta 4.000. Entonces se ha dado una nueva posibilidad de producir este producto, este bien alimenticio en nuevos espacios. Por lo tanto, letra B. Ojo, aquí sí tenemos claro el procedimiento para desarrollar este tipo de preguntas. Es uno, tener muy claro lo que ha dicho el estudiante y buscar justamente la alternativa que contradiga y no la alternativa que refuerce. Vamos a uno más. Durante una sesión de aprendizaje en el que se dialoga acerca de la posibilidad de reemplazar la energía renovable convencional por la energía no renovable, por energía renovable no convencional en el Perú. Un estudiante afirma lo siguiente. Ya, ajá, acá tenemos que tener en cuenta qué son las energías convencionales y las energías no convencionales. Ahorita la vamos a ver, ¿ya? Y un estudiante dice lo siguiente, Perú no cuenta con condiciones geográficas para producir energía renovable no convencional. Este dato es importante, pero hay que recordar aquí concepto de energía renovable convencional y la energía no renovable no convencional, ¿no? Y tenemos que ver qué tipos de energías tenemos en el Perú, renovables convencionales y no convencionales. Y acá nos dice que no se puede, ¿no? Perú no tiene condiciones geográficas. Habría que ver cuáles podrían ser estas energías renovables no convencionales. Varios estudiantes coincidieron con esta afirmación, por ello el docente desea realizar una actividad que contribuya a generar un conflicto cognitivo en los estudiantes acerca de las condiciones geográficas del territorio peruano para producir energía renovable no convencional. Mira, a ver, aquí tenemos que encontrar aquella que sí fomente, ¿no? Que el Perú tiene condiciones geográficas que favorezcan las energías renovables no convencionales. A ver, vamos a dejar acá tres alternativas, letra A, letra B, letra C, maestros, y damos 1 minuto y medio, porque estas preguntas son un poquito diferentes a las de saberes previos, ¿no? Que hay que tener muy claro cuál es la pregunta, cuál es la alternativa que contradiga lo que el estudiante ha dicho. Vamos a poner un poquito más pequeño, ¿ya? Para que se pueda encontrar aquí. A ver, ahí está, ¿ya? Arriba está el enunciado, acá está el enunciado, y acá están las alternativas. Y con esto lo desarrollamos.
A ver, maestro, estamos dejando ahí en pantalla tanto el enunciado como las alternativas. Veámoslo bien, ¿ya? El estudiante está mencionando de que el Perú no cuenta con condiciones geográficas para producir energía renovable no convencional. Ah, ahí tenemos que hacer ese pequeño recordatorio sobre este tema. A ver, recordemos a maestros que dentro de las energías renovables, hablamos de aquellas energías, pues, en este caso que se vinculan a un recurso eh, renovable, pero que no se ha desarrollado, pues, los convencionales son aquellos que se han dado durante mucho tiempo. Por ejemplo, y con este dato, seguro esclarecemos la respuesta. Recordemos que la energía hidráulica, no, no, la energía hidroeléctrica, pues es considerada como una energía renovable convencional, que ya se está utilizando pues durante muchísimo tiempo. ¿Cuáles entran como energías renovables no convencionales? Por ejemplo, tenemos la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, por ejemplo, como energías renovables no convencionales. Le vamos a leer rápido las alternativas. Letra A, que nos dice, primero presentar a los estudiantes la siguiente situación. Con la llegada del gas de camisea, la participación de las hidroeléctricas en la generación de energía eléctrica disminuyó hasta un 61% en el año 2008. Luego les preguntan por las condiciones geológicas del departamento de Cusco que permitieron la formación de este yacimiento. Ajá, letra A nos está hablando pues sobre la llegada de Camisea y justo sabemos que el gas natural pues no es un elemento, una energía renovable, ¿no? Por el contrario, es una energía no renovable. La letra B nos dice, primero presentar a los estudiantes la siguiente situación. Hasta el año 2002, la energía generada en las empresas eléctricas representó el 85% del total de energía generada en el país. Luego les pregunta qué características del territorio nacional consideran que han permitido que las centrales hidroeléctricas tengan esta importante participación en la generación de la energía eléctrica. Ajá, acá habla de eh, energías centrales hidroeléctricas, pero justamente lo que estábamos mencionando, esta energía hidroeléctrica hidráulica, pues es una energía renovable, sí, pero es una energía renovable convencional. Y no es lo que el estudiante está hablando, sino que el estudiante está hablando de las no convencionales. Alternativa C nos dice, primero presentar a los estudiantes la siguiente situación. Los parques eólicos como Tres Hermanas y Marcona ya están produciendo energía eléctrica, pero acá nos dice parques eólicos, por lo tanto, esto es una energía renovable, pero no convencional, no la energía eólica. Nos dice que ya están en marcha y ya están produciendo electricidad. Y está en marcha otros dos proyectos que son Guaira 1 en Nazca, ¿no? Considerado el más grande del Perú. Y nos dice, ¿qué características del departamento de Ica permiten la generación de este tipo de energía eléctrica? Por lo tanto, letra C, ¿no? La letra C nos está hablando de energía no convencional, como la energía eh, que viene a través de los parques eólicos, y esa es la diferencia con la letra B, ¿no? La letra B nos habla de centrales hidroeléctricas, pero esta es una energía renovable convencional. Entonces, ese es nuestro aspecto clave para poder diferenciar esto. Vamos acá. Siguiente pregunta. Pregunta 9 del ascenso 2018. También, miren que siempre viene, estos dos conceptos de conflicto cognitivo y de saberes previos vienen en todas las pruebas de ascenso. Todas están allí. Entonces hay que tenerlos claros. ¿Qué nos dice? En una sesión de aprendizaje, un docente está trabajando con los estudiantes acerca de los cambios generados por la segunda revolución industrial en la sociedad. O sea que este es nuestro tema. Al respecto, uno de los estudiantes comentó lo siguiente, y siempre centrémonos en esto. Miren, todas las preguntas eh, de conflicto cognitivo vienen casi de la misma forma. Solamente hay algunas que se presentan de manera diferente. Ya vamos a ver esa otra forma de presentarse. ¿Ya? Eh, Siempre viene el contexto, ¿no? El tema que se está trabajando. Luego viene el- la afirmación de un estudiante o el comentario de un estudiante.
y sobre ese comentario tenemos que trabajar nosotros. Ya, acá nos dice, a mi parecer, los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial solo han traído beneficios a toda la humanidad. O sea, que él está considerando de que siempre la revolución industrial ha traído beneficios. Eso es lo que él está centrándose en su idea, ¿no? Igualmente, nos plantea, varios estudiantes estuvieron de acuerdo con ese comentario, por ello, el docente busca generar el conflicto cognitivo en los estudiantes. Entonces tenemos ya el comentario del estudiante y tenemos tres alternativas que serían aquellas que nos permitan, una de ellas nos va a permitir generar el conflicto cognitivo. A ver, vamos a dar también este minuto, minuto y medio para poder leer y responder en el chat esta pregunta sobre conflicto cognitivo del ascenso 2018. Ah, muy bien, tenemos respuestas aquí, por ahí letra A, por ahí letra C. Vamos a ver esa idea. Recordemos que tenemos que cuestionar el enunciado del estudiante. Todas las preguntas que vienen de conflicto cognitivo, que están colocadas de esta manera, siempre buscamos aquellas que contradigan, que no aquellas que refuercen, porque eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Ya? Acá el estudiante dice, los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial solo han traído beneficios a toda la humanidad. O sea, hay soluciones que solamente generaron beneficios, nada más. La letra A que nos dice, pedir a los estudiantes que interpreten un gráfico estadístico que muestran el incremento del uso del petróleo desde el siglo XIX hasta la actualidad. Luego solicitarles que expliquen por qué organismos internacionales como la ONU abogan por la disminución de su uso. La letra B nos dice pedir a los estudiantes que describan en una línea de tiempo la evolución de los inventos en telecomunicaciones desde la segunda revolución industrial hasta la actualidad. Luego, solicitarles que expliquen cómo estas tecnologías han influido en el ahorro del tiempo y las comunicaciones. Y la letra C nos dice, pedir a los estudiantes que analicen crónicas sobre las actividades que se incorporaron en la vida cotidiana del siglo XIX a partir de la invención del cine y la fotografía. Luego, solicitarles que expliquen cómo el uso de estas nuevas tecnologías impactó en las relaciones sociales de la época. A ver, si vemos la letra B, nos está hablando de que la tecnología, las telecomunicaciones han hecho más fácil la comunicación, ¿no? Entre las personas. Por lo tanto, es un beneficio de la segunda revolución industrial.
y por lo tanto la letra B no está cuestionando ese enunciado inicial, por el contrario, lo está reforzando, está diciendo de que el avance en las comunicaciones ha sido positivo, cosa que no genera un conflicto cognitivo. La letra B, la letra C que nos dice, pedir a los estudiantes que analicen, ¿no? Crónicas de las actividades, qué actividades se han incorporado en la vida cotidiana a partir de la invención del cine y la fotografía. O sea, el estudiante seguramente aquí va a tener que pensar, ¿no? Cómo ha impactado en las relaciones sociales de las personas. El cine ha favorecido que la gente pueda vivir mejor, la fotografía ha favorecido, claro, pero no le está dando un aspecto en el cual él pueda cuestionar, que él pueda notar de que ha sido negativo, pues, el proceso de la segunda revolución industrial. Pero, por ejemplo, si lo vemos en la letra A. ¿Qué nos dice la letra A? Un gráfico estadístico sobre el uso del petróleo. Inclusive nos dice por qué o algunos organismos internacionales están abogando por la disminución de su uso. O sea, se está centrando justamente en que eh, este uso de los combustibles generan contaminación, son negativos, tienen efectos negativos al ambiente. Por lo tanto, no todo es positivo con respecto a la segunda revolución industrial. Y de esta manera tenemos respuesta a la letra A. Ojo, porque las otras dos, si bien la letra B sí lo coloca de manera completa, ¿no? Está reforzando, la letra C lo refuerza de manera parcial, pero sí lo está reforzando, porque está hablando de que ha sido positivo el desarrollo pues del cine, la fotografía, de esos inventos de la revolución, la segunda revolución industrial, y que ha hecho pues un mejor estilo de vida de las personas. Por lo tanto, no está cuestionando. Vamos acá, tenemos uno un poquito más amplio, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Durante una sesión de aprendizaje, la docente solicita a los estudiantes que de manera individual y sin ayuda de fuentes de consulta describan cómo ellos creen que es la selva peruana. Uno de los estudiantes comentó lo siguiente, y él dice, todo el territorio de la selva peruana es totalmente plano y como un manto verde. La docente nota que varios de los estudiantes están de acuerdo con esta afirmación, por ello ha planificado una actividad empleando el siguiente perfil topográfico que proyecta la altitud en el eje vertical y la distancia en el eje horizontal. Ya veamos acá, ¿no? Un poquito más grande la imagen, vamos a verlo aquí. ¿Qué nos dice? Vamos ahí, ¿no? Vemos diferentes ciudades. La línea de la costa, por ejemplo, algunas ciudades, límites fronterizos, y nos pone la altitud en promedio, un perfil topográfico presentado. ¿Qué lo dice abajo? Teniendo en cuenta este perfil topográfico, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para generar en los estudiantes un conflicto cognitivo respecto a su afirmación de la selva peruana, ¿no? Entonces, aquí el estudiante ha manifestado que la selva peruana, el territorio amazónico del Perú, es totalmente plano y es como un manto verde, ¿no? Entonces, justamente la docente, a través de este perfil topográfico, quiere cuestionar, a ver, ¿cuál sería la acción pedagógica más pertinente en este aspecto? Ya vamos a resolver esta y un par de preguntas más para poder cerrar el día de hoy. Veamos, justamente busquemos rápido a la que cuestiona, ¿ya? Tenemos acá, todo el territorio de la selva es plano y nos dice cuál de estas alternativas nos permite cuestionar, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál de estas nos permite cuestionar esa afirmación del estudiante? Veamos.
A ver, maestros, tenemos acá tres alternativas, ¿no? Recordemos, el estudiante se estaba hablando sobre eh, el relieve de la Amazonía, de la selva peruana. Un estudiante ha comentado que todo el territorio de la selva peruana es totalmente plano y como un manto verde. Por lo tanto, la docente ha utilizado un perfil topográfico, ¿no? Un perfil topográfico donde proyecta la altitud en un lado y la distancia en el eje horizontal, ¿no? En un eje vertical la altitud y en un eje horizontal la distancia. Y se nos ha pedido cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para este propósito. La letra A nos dice pedir a los estudiantes que ubiquen en el perfil topográfico la altitud de Iquitos. Luego solicitarles que averigüen qué localidad de la vertiente occidental de los Andes se encuentra en la misma altitud. Por último, pedirles que elaboren un organizador gráfico en el que comparen las características del paisaje de ambos lugares. Pero acá está diciendo, ¿no? La misma altitud. O sea, se está reforzando que él dice que es plano, ¿no? Si hablamos de la misma altitud, pues el estudiante va a pensar de que ambos lugares, al estar a la misma altitud, va a pensar que la Amazonía es totalmente plana, ¿no? Cosa que no queremos que se dé, porque no estamos cuestionando lo que el estudiante ha manifestado. Letra B nos dice pedir a los estudiantes que indiquen a qué regiones naturales pertenecen los lugares indicados en el perfil topográfico según su altitud. Luego solicitarles que averigüen las características del relieve de estos lugares. Por último, pedirles que consideren lo averiguado y dibujen cómo se imaginen el paisaje de cada uno de estos lugares. Ojo, mire, por acá tenemos ciudades que están aquí entre 0 a 100. Hay que encontrar ciudades que van a estar en 500, encima sobre los 500. Entonces el estudiante va a pensar, ¿será igual una ciudad que esté a 80, 90 o 40 metros sobre el nivel del mar a una que esté sobre los 500, 700 metros sobre el nivel del mar? Puede ser muy interesante esta alternativa B. Letra C nos dice, pedir a los estudiantes que identifiquen en el perfil topográfico los lugares que se caracterizan por tener un relieve plano. Luego solicitarles que averigüen las principales características de la región natural en la que se ubican estos lugares. Por último, pedirles que elaboren explicaciones acerca de qué potencialidades pueden ofrecer esta región. Pero acá también está reforzando la idea de relieve plano, que no queremos eso, ¿no? Justamente no queremos nosotros el relieve plano, porque ha sido lo que el estudiante ha puesto en su comentario inicial, y justamente queremos nosotros cuestionarle, ¿no? Y acá le estamos, en la letra B, le estamos proponiendo que él reconozca diferentes ciudades en diferentes altitudes y que justamente ubique a qué región pertenecen y que vean las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces justamente él va a ver exactamente que no todas las ciudades están ubicadas a la misma altitud y que no todas las ciudades son iguales, porque tienen características diferentes. Y vamos a ver, cerramos una última pregunta, ¿ya? A ver acá. Vamos a ponerlo acá. Esta pregunta es un poquito diferente, pero vamos a cerrar con esta última pregunta. ¿Qué nos dice? Durante una sesión de aprendizaje, un docente está dialogando con los estudiantes acerca de cómo era la situación de la población indígena en la sociedad virreinal. Y nos dice, al respecto, un estudiante comenta lo siguiente. En el virreinato, las condiciones de vida de toda la población indígena eran precarias, no contaban con los suficientes recursos para subsistir. Varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación, por ello el docente propone la siguiente actividad. ¿Qué propone? Dice, primero, el docente les entrega un texto con el fragmento del testimonio, del testamento de un personaje de origen indígena del siglo XVII. En este testamento se detalla el inventario de sus bienes personales, como trajes, utensilios provenientes de Europa y Asia, libros de historia y obras literarias, así como un listado de sus tierras, ganado y casas. Luego les pregunta a qué se debería que este personaje haya contado con los bienes mencionados en su testamento y qué tan usual fue que algunos indígenas pudieran poseer estos tipos de bienes en la época virreinal. Y nos pregunta,
¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se busca promover principalmente en la actividad descrita? ¿No? Nos dice transferencia del aprendizaje, generación del conflicto cognitivo o la metacognición sobre las estrategias de aprendizaje. Entonces, maestros, a ver, veamos, en base a esto, ¿cuál de las siguientes ¿no? Alternativas se está realizando? ¿No? Sería la letra A, sería la letra B, sería la letra C. ¿Y por qué no? Justamente queremos tener claro eso. Recordar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de la transferencia, recordemos, y eso lo vamos a ver la próxima semana, porque a veces puede venir, hay que tener en claro que la transferencia justamente es cuando es que lo que el estudiante ya ha aprendido lo tiene que aplicar en nuevas situaciones, en nuevas circunstancias. Entonces, acá el estudiante, ¿qué está haciendo? Está cuestionando lo que el estudiante ha dicho, porque él ha dicho que toda la población indígena, y esta palabra es clave en su afirmación, toda la población indígena, ¿no? Eh, era precaria, que no contaban con los suficientes recursos para subsistir. Entonces, eh, ese enunciado hay que cuestionarlo y el docente lo está cuestionando a través de un fragmento de un testamento, ¿no? Él está mencionando de que la gente indígena también tenía, pues, algunos de ellos tenían muchos bienes, como el que se describe, y eso justamente es el conflicto cognitivo, justamente lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Cuando se cuestiona el comentario o la afirmación que un estudiante está dando. Entonces, también la próxima sesión vamos a ver justamente los otros dos temas que están acá, ¿no? Lo que es metacognición, vamos a ver lo que es la transferencia del aprendizaje, vamos a ver también por ahí un poco sobre el proceso de retroalimentación. Y de esa manera ya estaríamos abarcando la mayor parte de los temas de conocimientos pedagógicos generales, porque vamos a trabajar de esa manera. Primero conocimientos pedagógicos generales, luego vamos a ir a los conocimientos pedagógicos específicos de cada competencia. Entonces, de esa manera cumplimos con todo el temario y estamos listos para el examen de ascenso. Vale, muy bien. Entonces, estamos cerrando aquí el documento en Word, recordando justamente que estamos desarrollando justamente este temario. Ya estamos desarrollando el temario y ya estamos viendo, ¿no? Saberes previos, conflicto de disonancia cognitiva. Vamos a centrarlo luego en retroalimentación, en metacognición, en transferencia, que son pues también temas importantes que han venido, pero hemos empezado pues con los dos temas que más, constantemente vienen, ¿ya? Y lo hemos visto también el día de hoy. Hemos observado que hay ascenso 2021, ascenso 2019, ascenso 2018, ascenso 2023. Vienen preguntas sobre este bloque. Muy bien, entonces vamos a guardar el documento. Se va a enviar al grupo de WhatsApp con todas las preguntas desarrolladas. Y también creo que nos ha quedado unas 3 o 4 preguntas que los pueden también ustedes ir participando. La próxima sesión rápidamente vemos esas últimas preguntas solamente con las claves para ver si estamos correctos o no en la resolución de esas preguntas. Muy bien, maestros. Siendo entonces las 9 en punto del día de hoy, estamos cerrando ya la sala. Recordad que cualquier duda, cualquier consulta, tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos también el chat del Zoom cuando se conecta para poder también no solamente responder las preguntas de las pruebas, sino también poder tener cualquier observación, cualquier pregunta sobre el tema que estamos desarrollando, ¿ya? Sobre el conflicto cognitivo, sobre saberes previos o cualquier otro tema puntual, se puede también colocar a través del chat. Muy bien, maestros. De esta manera cerramos y me despido pues hasta la próxima semana.